Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Oigan chicos, pues bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca del capítulo 2 de Romanos. Este capítulo en particular me llamó mucho la atención porque incluso va de la mano un poco con la canción que yo les compartí, porque muchas de las veces nosotros nos ocupamos más de lo que están haciendo los otros, y yo me he dado cuenta, por ejemplo, gente que sube contenido cristiano, que ya hace años que son cristianos, hace años que suben contenido, y su mayor hate, su mayor ataque en redes es por parte de otros cristianos. Entonces, esta parte para mí es bien importante porque sí, es una realidad, es una triste realidad que a veces cuando tú estás haciendo las cosas ahí medio más o menos bien, consideras que todo lo que hacen los demás está mal y lo atacas. Yo les he dicho, cuando yo les exhorto a hacer algunos cambios, a dejar algunos hábitos, a dejar algunas falsas doctrinas, nunca es con la intención de juzgarles. Hace poco una persona me decía, ¿y por qué van a la iglesia estas personas, no? Y veía que entraban a la iglesia mujeres con vestidos cortos o pegados, o personas que iban tatuadas u horadadas de una manera pues exagerada o extravagante en los oídos. Y yo le decía, ¿por qué? Al final de cuentas, Dios no nos excluye. Él dice que cualquiera puede venir a Él, o sea, cualquiera que crea en Él. En la actualidad, ya que vivimos por gracia y no por obras, las cosas son diferentes, pero además de eso, el Señor nos recibe como lleguemos, con los hábitos que lleguemos, con las falsas doctrinas y los pecados que traigamos arrastrando. Él nos arrebata de todo eso. Y cada quien lleva un proceso. Yo les comentaba en algún momento que al principio yo llegaba vestida a la iglesia pues como yo estaba acostumbrada a vestir. A mí me gusta usar mucho mezclilla y generalmente mis pantalones siempre son muy pegados, pero porque yo me siento cómoda así. No lo hacía con otra intención, tampoco era de escotes así súper exagerados, pero me gustaba de repente usar escotes. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia yo veía que todo el mundo iba como quería, pero habían algunas que sí llevaban sus faldas muy largas o sus blusas muy tapadas o todo ese tipo de cosas. Y yo de momento como que dije, ¿será que es obligatorio? ¿Será que es necesario? O sea, ya después supe que no, o sea, no era como que la iglesia te prohíbe la entrada si tú no llegas de una manera o de otra. El chiste es que llegues, o sea, el chiste es que te acerques a Dios, y yo creo que eso es lo más importante y lo que debemos tomar en cuenta. Sin embargo, es verdad que hay un proceso. Por ejemplo, yo en mi proceso pasé la experiencia de ir a la iglesia y darme cuenta que un caballero estaba, bueno, si se le puede llamar caballero, ¿verdad? Porque estaba observando a una muchacha que estaba enfrente, en las filas de enfrente. Todos estábamos en adoración, estábamos en oración, en alabanza, y esta persona estaba pero bien clavada viendo a la chica que estaba delante porque traía un vestido muy pegado, y él pues digo, no tengo que ser tan explícita de para dónde estaba viendo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que ahí fue cuando Dios me procesó a mí, porque yo vi no el hecho de, ay, no inventes que o sea, qué pecadote o qué. No lo vi con un afán de crítica, sino más bien me sentí inquieta en mi interior porque dije, ok, la palabra de Dios dice que no seamos piedra de tropiezo para absolutamente nadie, que tenemos que cuidar nuestras acciones para evitar que otros caigan, porque la responsabilidad no es solamente sobre nosotros, sino también lo que provocamos en los demás. Entonces yo dije, bueno, yo no quiero ser una piedra de tropiezo, entonces voy a vestir con mayor decoro para evitar cualquier incomodidad, ¿no? Si esta chica hubiera llevado a lo mejor un pantalón más despegado, un vestido, una falda más despegada, más alineada al decoro, entonces pues no hubiéramos tenido esa distracción en el chico. Obviamente la culpa no la tiene ella porque como seres humanos nosotros decidimos qué hacer y no hacer. Pero si tú lees la palabra de Dios y encuentras esto, tu naturaleza en el Espíritu de Dios te dice, usa ropa apropiada para ir a la casa de papá porque no queremos causar pues distracciones, evitar que alguien se distraiga. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda fluir a través de esa persona con mayor fuerza. No quiere decir que no va a llegar a la persona, porque lo digo muchas veces y lo insisto, la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Sin embargo, es importante que nosotros vayamos y pongamos atención. Obviamente no está bien que vayamos y no estemos metidos en el celular o que estemos haciendo cualquier otra cosa y no poniendo atención a la palabra de Dios. Pero en este caso, si evitamos factores de distracción, pues sería algo bueno, ¿no? A lo mejor dices, bueno, yo me he visto con decoro, pero fulanita fue así, deja. O sea, cada quien decide qué hacer y qué no hacer, y no por eso Dios nos va a excluir. O sea, cada quien tenemos nuestro proceso, ¿no? A lo mejor ese chico en un futuro se va a convertir en alguien completamente enfocado y entregado a Dios, y obviamente por decisión propia va a dejar de hacer eso. ¿Por qué? Por la instrucción que recibe por medio de la palabra. Pero en realidad nosotros no nos debemos de ocupar mucho de lo que hacen los demás, sino de lo que estamos haciendo nosotros. Por eso cuando voy a la iglesia ahora, trato de evitar lo más que puedo, o si ya no me quedan pantalones así como muy holgados, porque no tengo tantos, o faldas largas y con decoro, entonces pues me pongo un pantalón, pero trato de traer alguna blusa holgada y larga, o un blusón, o una sudadera atada, no sé, lo que sea, porque al final de cuentas es lo que yo haga.
No lo que el otro haga, es lo que yo haga. Ajá. No soy así, uy, que te digo, no, ya no uso más esa ropa, o ya no, sí la sigo usando, pero yo sé en qué momento no, y trato en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque también somos seres humanos y también me gusta seguir vistiendo hasta cierto punto como normalmente vestía. Obviamente yo sé que tengo que tener prudencia, ¿verdad? Porque soy una mujer casada, gracias a Dios. Y bueno, quiero comentarles, ¿por qué les digo todo esto? Porque al final el capítulo 2 habla justamente de algo así. Quiero leértelo lo más rápido que pueda, no les prometo mucho, pero dice así: porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Esta es una carta de Pablo a los romanos. Y prácticamente les está instruyendo en cómo opera. Sobre todo enfatiza mucho en que vivimos por gracia y no por ley, pero que la ley no es anulada. O sea que es importante que cuidemos nuestras acciones. Primero que nada quiero que entiendas una cosa. Los judíos son esas personas que nacieron pues del linaje de Abraham. Son esos los que son catalogados judíos. Ahora, me tendría que regresar mucho porque pues para que veamos quién es Abraham, qué pasó, etcétera. Solo te voy a decir que los judíos son el pueblo elegido de Dios. Toda la gente de Israel son el pueblo elegido de Dios. No diría que Israel en sí, todo Israel, porque en realidad ahora justamente estudiando Romanos me doy cuenta de que no todos los israelitas son el pueblo de Dios. Ya después hablaré de ese tema, pero por ahora solo te puedo decir que judíos fueron el pueblo elegido de Moisés. Se creó lo que fue la ley. Para los judíos llegaron a haber 613, o sea, entonces era muchísimo requisito para entonces, pero de esa manera se pudo llevar a cabo el justo juicio, que era pues obviamente si tú faltabas a los requisitos que la ley pedía, entonces tú pues tenías que tener la consecuencia del pecado, que era muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Entonces, pues así estuvo pasando. Moisés se encargó de transmitirles estas leyes a los judíos y decirles qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. La cuestión es que desafortunadamente en ese periodo entonces se hizo valer lo que muchos ahorita se agarran para decir, no, es que en el Viejo Testamento dice, en el Antiguo Testamento dice que no podemos, no sé, cortarnos las patillas, ¿no? Por ejemplo, sonará absurdo, pero hay algo ahí de eso. La humedad se tiene que, etc. Todo eso generó que los judíos llegaran a ser muy estrictos con las obras, pero que en el corazón actuaran de una manera diferente. Es decir, ellos daban por hecho que la ley pues era la que los iba a sustentar. Por lo tanto, no importa si estaban negros de corazón, con que ellos diezmaran, con que ellos cumplieran la ley al pie de la letra, aunque no fuera con un sentimiento. Por ejemplo, vamos a hablar del asunto de la dádiva, ¿no? De apoyar, de ayudar. Entonces ellos daban la dádiva con un orgullo, con un yo doy más, por eso yo me voy al cielo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo me voy a ir al cielo porque yo doy mi diezmo y doy más y hago más y esto más, pero en el corazón ellos no tenían un sentido de dádiva real. Por lo tanto, ellos se esforzaban tanto por cumplir la ley, pero no estaban cuidando su integridad. ¿A qué voy? Cuando aquí te dice, fíjense, en el capítulo 2, versículo 3, dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros? Y sin embargo, haces lo mismo que ellos, porque ellos cometían pecados en su corazón. A lo mejor a la vista ellos daban, pero en su corazón resentían lo que daban o no lo daban con un amor verdadero. Entonces, Romanos, ya estamos hablando de la etapa de la gracia, donde ya Jesucristo vino a dar la vida por nosotros, se consumó el sacrificio absoluto que nos ha dado la gracia ahora. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, automáticamente vino a hacer lo que antes era el sacrificio de los corderitos y de los animalitos que sacrificaban para el perdón o la purificación de los pecados de las personas. Así era como funcionaba antes cuando estábamos con la ley vigente. Actualmente ya no es por ley, sino por gracia. La gracia se nos dio a través del Señor y Jesucristo. He ahí la importancia del por qué nosotros no podemos ir al Padre si no es a través del Hijo. Porque imagínate que tú de repente te dicen, tu Hijo va a dar la vida por toda la humanidad y la única, ¿qué condición quieres poner? Y tú pones como condición única y exclusiva que crean en Él, que crean en que Él murió por toda la humanidad y que, o sea, después de haber sido flagelado Jesucristo, torturado, golpeado, maltratado. Yo les puse por ahí un tramito de la Pasión de Cristo, pero yo te recomiendo que la veas y veas qué cruda es la situación. Obviamente lo vemos en pantalla, pero eso fue algo que realmente sucedió. Entonces, imagínate que te dicen eso y tú les pones de condición solamente que no obtengan la salvación o el perdón, si no es creyendo en esa persona que tú entregaste para la salvación de todos los demás, ¿no? Porque toda su sangre iba a salvar a toda la humanidad. Entonces, tú vas a pasar por alto que otro decida, no, pues yo voy a mejor a reconocer a la doctora que la intervino para sacarle toda la sangre. No, yo voy a alabar a la doctora, porque no, la doctora, y le pongo una estatua a la doctora y le rezo a la doctora y le doy gracias a la doctora por salvarnos. No, la que te salvó fue la sangre de la persona que se entregó por ti, la persona que se entregó para salvarte, no la doctora que intervino. La doctora fue parte importante, claro, sí, pero no fue ella quien te salvó. Quien te salvó fue la sangre, ajá.
Entonces, lo mismo pasa aquí con Jesús. Jesús hace el sacrificio, Él es flagelado, Él es torturado para poder consumar la salvación de todos nosotros a través de su santo nombre, y nosotros decidimos rezarle a otra cosa, orarle a otra cosa, alabar a otra cosa. No, el que pagó con su sangre, con cada gota de sangre, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vivimos por gracia y no por ley. Ahora ya no se vale como que, bueno, como yo diezmo más me voy a ir al cielo. No, porque la palabra de Dios dice que para que no se jacten, la salvación es a través de Jesucristo, por fe y no por obras. Tú puedes hacer todo el bien del mundo, tú puedes ser una persona muy dadivosa, le puedes regalar a los pobres, puedes hacer como que eres bueno, todo lo que quieras, pero el Señor conoce tu corazón, y un corazón que siga a Jesucristo está limpio de eso, limpio de dar por jactarse. Un corazón que verdaderamente cree en nuestro Señor y Salvador Jesucristo está libre de jactancia, está libre de egoísmo, está libre de interés, está libre de todas esas cosas. Entonces lo que da, lo da de corazón. Por eso, hoy si tú quieres ir con papá, tú necesitas reconocer a su hijo, necesitas alabarlo a él, exaltarlo a él, darle las gracias a él, reconocer que él murió y resucitó por tu salvación, por mi salvación, por la salvación de todos aquellos que obviamente lo reconocen y lo siguen. Entonces, aquí fíjate, dice algo bien importante, en el versículo 24, dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. Los no judíos somos los gentiles somos aquellos que no vienen de ese linaje, del linaje de los judíos, ¿vale? Entonces, dice que nosotros blasfemamos el nombre de Dios a causa de los que son judíos. ¿Por qué? Porque ellos son sepulcros blanqueados, les llama Jesús, porque ellos actúan de una manera, pero realmente son otra cosa, o quieren aparentar o ser, pero en realidad cometen errores. Vamos a hablar en este caso de aquellos cristianos que se dicen cristianos, pero sirven a la iglesia, tratan bien a toda la gente de afuera, aman a todos los de afuera, pero en su casa son terribles. Dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo. Y dos de los mandamientos que Jesucristo nos dejó para sintetizar todo, que no anulan la ley, pero tampoco vamos a basarnos solamente en la ley para nuestra salvación. No anulan la ley, es que tienes que amar a tu prójimo. Bueno, primero que nada tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, vas a la iglesia y te portas muy bien y tratas a la gente muy bien y eres muy amable y todo lo que quieras y das tu diezmo, pero cuando llegas a casa insultas a tus hijos, pateas a tu perro, engañas a tu esposo, o sea, haces mil cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la gente que te conoce de afuerita, pues no va a decir nada, ¿verdad? Ay, no, qué buena persona, ay, mírala, qué buen corazón, ay, es que... Pero los que te conocen en casa, estás causando que blasfemen contra Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si así es volverse cristiano, yo mejor me quedo como estoy, porque mírala, es una cochinada de ser humano, o sea, va a la iglesia y ayuda a todos, pero aquí viene y nos trata mal, aquí viene y es mentirosa, aquí viene y es grosera, aquí viene y anda hablando pestes de todo el mundo. ¿Saben que de hecho incluso ser chismosos es algo muy fuerte para Dios? Porque nos llama enemigos de Dios. Dejen ver si lo logro encontrar así de rápido, si no pues ya porque tengo que acabar el video. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios. Fíjate que te mezcle la palabra enemigos de Dios, es la frase enemigos de Dios, que te la mezcle con chismosos, es porque el chisme no es un pecadito. Ajá. El chisme no es algo que Dios vea así chiquitito. El chisme te hace enemigo de Dios. Entonces, si alguien te confía algo y tú vas y lo andas despilfarrando por allá con otras personas, o alguien te confía algo y ya todo el mundo sabe por medio tuyo que fulanita le pasó esto, que sutanito se quedó, que tiene problemas con su marido, que perenganita le pasó, o sea, chismoso te hace enemigo de Dios. Lo dice la palabra. Bueno, vienen otros insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, etcétera. A lo que voy es que no hay pecado chiquito, no hay pecado grande, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Por ejemplo, tú llegas con una persona que es cristiana y te empieza a contar el chisme de todo mundo, entonces ahí es donde aquellos que no son cristianos dicen, no, pues si así voy a hacer, mejor así estoy bien, ¿no? Total, aquí no me esfuerzo, aquí no tengo que hacer gran cosa y pues yo prefiero así, yo no soy chismosa. Hay personas que incluso sin ser cristianas, tienen cualidades muy particulares, como ser personas de confianza, como ser personas altruistas, que den, que ayuden al prójimo. Ahora, eso no los exime de lo que Dios pide, ¿no? Porque tú puedes ser muy altruista, muy dádivo, muy todo, pero si tú no haces lo que Dios te pide, que es que para llegar al Padre tengas fe y confieses a su Hijo como único Señor y único Salvador, porque yo puedo ser le doy a todo el mundo, ¿no? Le doy a los que tienen necesidad en la calle, le doy a la gente, apoyo, presto, doy, etc, pero ando con mi medallota aquí de la muerte, ando con mi medallota aquí del elefante, de la abundancia, de no sé qué. Entonces no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas, que ames a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces eso no te va a llevar al Padre. Ajá. Por eso es bien importante que sepamos que no es por obras, puede ser todo lo bueno del mundo, pero no por eso te vas a ir al cielo, es por fe, ¿de acuerdo? Y cuando tú eres una persona que hablas de ser cristiano, hablas de ser de Dios y tú actúas de una mala manera, te conviertes en una piedra de tropiezo. Y eso para la palabra
palabra de Dios está súper penada. Entonces, pues más nada, chicos, yo en mi corazón sentía la necesidad de compartir esto con ustedes. Yo te voy a decir una cosa. Es difícil mantenerte en Cristo. Yo le digo a mi esposo, cuando tú veas que yo la voy a regar, recuérdame, Perla, no te bajes de la cruz. O sea, tengo que estar al pendiente de mis acciones. Ustedes, muchos de los que me conocen en persona, saben que yo soy muy fácil de irritar. Que yo era muy mecha corta y que de inmediato me podías hacer enojar con muchas cosas. Y era tal mi enojo que era muy cruel a la hora de contestar, a la hora de hablar, a la hora de decir las cosas. Yo me defendía con palabras y con 2 o 3 yo ya sabía exactamente por dónde llegar. Y es muy feo, pero por dentro yo me estaba pudriendo, por dentro yo me estaba mermando a mí misma. Y actualmente, cuando tú estás en Cristo y verdaderamente quieres seguir su palabra, ya lo piensas 1000 veces, porque dices, no, porque yo soy cristiana, yo sigo a Cristo, porque cuando esa persona escuche de mi boca esas palabras, va a ir contra mí y va a ir contra Dios, o sea, va a decir, ¿y eso qué es cristiana? Y no queremos eso. Entonces, esa es la cuestión, tenemos que cuidar nuestras acciones. Y pues más nada, chicos, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que tengan un maravilloso día, bye bye.